Bien, compañeros y compañeras, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Le pasé un mensaje como al mediodía más o menos, a Camila, que ya los ejercicios estaban todos corregidos, la información estaba por la plataforma y pasamos un PDF que tenía el desglose de de todo lo que era la actividad y los tópicos que íbamos a evaluar. Y al final estaba básicamente la calificación de 0 a 5 y el 30% de lo que sacamos de 0 a 5. ¿Listo? Como les decía ayer, en algunas personas o algunos equipos tuve la necesidad de adjuntarles un PDF como para hacer notar la observación en particular que estamos haciendo referencia y que ustedes pudiesen verificar en el plan. ¿Listo? Bien. Bien, para la jornada de hoy vamos a finalizar la actividad que estamos realizando ayer, la preparación de una hoja para impresión, la asignación de una escala, que lo haremos en la jornada de hoy, y la impresión de planos en formato PDF. Y cuando terminemos ya esa parte, nos pasamos a la siguiente, que sería el estudio del acotamiento o dimensionamiento de elementos dentro del programa de AutoCAD. ¿Listo? Bien, a los compañeros que van llegando, para corroborar, este mediodía pues se le pasó la información de las calificaciones de la primera actividad y creo que en general hubo muy buenos resultados. Creo que hasta ahorita, yo creo que sí, ha sido creo que el primer grupo en que todos han salido con más de 4 o 3, honestamente. Me ha asombrado. De verdad que sí, ¿listo? Y eso me alegró bastante. Y no tuve ninguna calificación por debajo de 4 puntos y eso me parece, bueno, de verdad que en general, como les decía en el mensaje, pues les felicito a cada equipo por el trabajo, por el esfuerzo, por todo lo que estamos dedicando y que nos bajemos la guardia y que sigamos más bien aumentando ese nivel de calidad para que en la siguiente actividad, que es menor la cantidad de elementos a dibujar, pero es mayor las cosas que hay que aplicar, podamos de pronto obtener mayor calificación de la que tuvimos ahorita, es decir, apuntar siempre a 5. 5 de 5 es siempre el ideal de nosotros. Bien. Listo. Para la actividad de hoy, cuéntame, Daniel. Sí. Es que, bueno, no, ustedes como para corregir. No, mira, eso que creo que vamos a seguir utilizando el plan. Sí, pero solamente como para el día de hoy, básicamente. Ya para la semana entrante, ya ese ejercicio prácticamente no lo vamos a utilizar. Porque ya ahí sí nos vamos a enfocar en otro tipo de dibujo, que es como una pieza mecánica, más o menos. ¿Listo? Sin embargo, por lo menos observemos, hay algunas observaciones que pueden ser aplicables a otro ejercicio. Hay otras que son básicamente de dibujo, como por ejemplo, que se realizó mal la figura de lavamanos, o que en la parte del WC se nos olvidó borrar una curvita, es decir, ese tipo de cosas básicamente... ¿Las qué, perdón? Yo no bajé puntos, solamente hice la observación, ¿listo? Porque en el dibujo original yo no había esa lista en el medio como para poder aclarar. Pero no bajé puntos por esa temporada. Bien. Cuéntame. Esta es la defensa humana. Es decir, porque es para asegurar los bienes. Bien, para entonces continuar con la actividad, por favor, vamos a abrir el ejercicio que dejamos en pausa anoche y adicionalmente, cuando finalicemos vamos a utilizar otro que está en la plataforma en la sesión número 10.
Se llama ejercicio para explicar acotamiento. Creo que así es el archivo. Déjame buscar el nombre exacto. Sí, archivo de muestra para explicar acotamiento. Perdón. Es este. ¿Listo? Sesión número 11. Lo descargamos y lo dejamos ahí un momentico guardado porque también lo vamos a utilizar en un ratito. Bien. Listo. Vamos entonces a recapitular lo que estuvimos revisando en la sesión de ayer. Ayer jueves estuvimos trabajando con lo que es el espacio papel de AutoCAD, que es el segundo lugar donde el programa nos ofrece unas herramientas nuevas específicamente para preparar un plano, porque nos ayuda a delimitarlo con una hoja en particular, con una escala en particular, con algo. ¿Listo? Este espacio papel, nosotros ayer hicimos toda la descripción de lo que eran las partes, la hoja de fondo, el margen de impresión, la ventana gráfica o el viewport, el contenido que se iba a ver dentro de cada viewport, cómo poder entrar y cómo poder salir del viewport, y configuramos la hoja. ¿Listo? Creo que nos quedamos hasta ese punto exactamente. Dejamos la configuración de la hoja, vimos que teníamos que ajustar primeramente la impresora, después de la impresora el papel, y después del papel todo lo demás que estaba ahí en el orden que nosotros quisiéramos. Pero principalmente, de primerito, la impresora y en segundo, el papel. La actividad nos tuvo que haber quedado hasta ahorita más o menos así, ¿cierto? Habíamos visto que la hoja se había cambiado de tamaño, se había hecho más grande, había cambiado de orientación, y que ahora, anteriormente, el dibujo o la hoja llegaba hasta acá, y ahora voy a tener casi que el doble de lo que teníamos anteriormente. ¿Bien? Hasta este punto, ¿cómo vamos, compañeros? Vamos bien hasta ahorita. ¿Sí? ¿Por aquí también? Listo. Vamos entonces a continuar ya la parte final de esto que es el espacio papel. Una vez que ya nosotros hemos configurado el papel, le hemos dicho que se va a imprimir en vertical, en blanco y negro, en la escala 0 a 0, porque la escala gráfica la vamos a aplicar desde acá, y todos esos elementos, ahora nos toca hacer un siguiente paso, que sería empezar a estirar este viewport intentando abarcar la mayor cantidad de espacio. Vamos a hacer eso rápidamente. Estoy en la última parte. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Como si fuera una figura tradicional. Seleccionamos con un clic sencillo la ventana gráfica o viewport. Observaremos que en las esquinas se nos colocarán los cuadritos azules, que son los grids. Con un clic empezamos a estirar como si fuera una figura tradicional que tenemos en el espacio modelo de AutoCAD. Vamos a hacerlo rápidamente, por favor. Con un clic sencillo, estiramos todo para intentar abarcar un poco más de espacio de lo que tenemos ahorita. Sí, pero no, evitando no salirnos de la hoja. ¿Cómo así? No, la figura todavía no. Porque estamos ahorita por fuera de la ventana gráfica. ¿Listo? No estamos todavía dentro del viewport. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Bien? Hasta ahora, el ejercicio debe ir más o menos como lo que tenemos en pantalla. ¿Bien? Por aquí vamos bien. Vamos siguiendo el ejercicio también por acá. Perfecto. Listo. Resulta que todos los planos de dibujo técnico deberíamos siempre expresarlo con o presentarlo, mejor dicho, con una escala gráfica en particular para que alguna persona pueda tomar alguna medida en caso de que sea necesario. Cuando nosotros hacíamos planos a mano en la escuela, ¿cuál era el instrumento que nos ayudaba a nosotros a poder medir dichas escalas en un plano? La escuadra, ¿seguro? No. El papel milimétrico tampoco.
¿Cuál era el instrumento que a nosotros nos servía para medir las escalas en un plano? Que decía, escala 1 es a 50, escala 1 es a 20, escala 1 es a 15. Un escalador. Un escalímetro. ¿Hemos escuchado del escalímetro? No, no les creo. No puede ser. A lo mejor sí. Esto aquí. No, no, no les creo. Ah, pero sí lo habíamos visto en algún momento, sí. Lo habíamos visto, pero no sabíamos para qué. No, me río, no. Ok. Normalmente, este instrumento que está acá nos ayuda a nosotros a realizar mediciones de un plano que ya esté a escala, o por el contrario, que nos ayuda a convertir una medida a una escala en particular. ¿Qué es básicamente el escalímetro? Ese instrumento. La escala es una relación de medida entre el objeto real y el objeto que se expresa en un papel. ¿Por qué nosotros utilizamos una escala y un escalímetro? Porque hay objetos, como por ejemplo, elementos arquitectónicos, como por decir algo, este salón de clase, que no cabe en una hoja de papel. A menos que de pronto vaya a Ricaute y empiece y saque puros paños de puras papeles, y entonces cuando vaya a la oficina, yo saco aquella sábana, y es todo ese plano, ¿no? No es la forma ideal de hacerlo. ¿Qué hacemos nosotros en dibujo técnico? Hacemos una reducción del objeto real y lo expresamos bajo una escala en un papel. Es decir, empezamos a establecer una relación de medida entre el objeto de la realidad con el objeto que va a aparecer en el papel. Y nosotros empleamos este instrumento, como el escalímetro, para medir, ahora sí, lo que está expreso en el papel. Hay 6 escalas que yo normalmente le coloco el término de escalas comerciales. Y yo digo que son escalas comerciales porque si uno va a una miscelánea, a una papelería sencilla, de pronto a Panamericana, o cosas como esa, y uno pide un escalímetro, normalmente hay 6 escalas que casi siempre se repiten en todos los escalímetros. Esas escalas vienen siendo, vamos a anotar un segundo acá para que veamos de qué se trata. Esas escalas vienen siendo, 1 es a 50, 1 es a 100, 1 es a 25, 1 es a 20, 1 es a 125. Uno es a 50, son 6, porque esto tiene una sección como si fuera triangular y en cada punta se leen 2 escalas, una por delante y una por detrás. Uno es a 50, uno es a 25, a 20 también. Uno es a 125, uno es a 75 y me falta una. 50, 20, aquí lo repetí, perdón. 50, 20, 100. 50, 20, 100, 125, 75. Aquí me falta uno. ¿Cuál es? Listo, si me acuerdo ahorita se las escribo. ¿Listo? Son 6 escalas. ¿Cómo nosotros entendemos esta información? Observemos que hay 2 cifras. Mejor aquí que no hay luz. Hay 2 cifras que están separadas por el símbolo de los 2 puntos. Una información a la izquierda de los 2 puntos y una información a la derecha de los 2 puntos. Normalmente, cuando es una escala de reducción, la escala, el valor de la escala siempre comienza con 1, siempre. Hay 3 tipos de escalas en dibujo técnico: escala de reducción, es decir, un objeto grande se expresa en un tamaño pequeño en el papel. Una escala de ampliación, cuando el objeto en la realidad es muy pequeño y necesitamos expresarlo más grande en el papel. Por ejemplo, un clavo, un tornillo, una tuerca, cositas que son muy pequeñas, que hacer un detalle a mano a su tamaño real es prácticamente imposible. Y la otra es una escala de igualación o una escala natural, es decir, lo mismo que mide en la realidad lo puedo expresar del mismo tamaño en el papel.
Normalmente, para lo que es el dibujo técnico arquitectónico que hemos hecho hasta la sesión de ayer, se trabajan con escalas de reducción. Es decir, el objeto es muy grande y necesita expresarse más pequeño en una hoja de papel. Todas las escalas de reducción comienzan con un 1 antes de los 2 puntos. ¿Y cómo se lee esto? En cuanto a lectura, 1 es a 50. ¿Qué quiere decir eso? Una unidad en el dibujo representan 50 unidades en la realidad. Es decir, 50 metros que yo vaya a medir de pronto. Imaginemos que ese salón de aquí hasta allá mira 50 metros de largo. Estos 50 metros se expresan básicamente con una unidad dentro de la hoja de papel. Esto es lo que básicamente nosotros trabajamos con las escalas dentro del dibujo técnico. Y ya sabemos que cuando los objetos son muy grandes, se tienen que expresar en un tamaño más pequeño. Cuando el objeto en la realidad es muy pequeño, se expresa en un tamaño más grande. Y cuando el objeto da la posibilidad de dejar al mismo tamaño como está en la realidad, simplemente se deja con una escala natural o una escala de igualación. Por ejemplo, que intentemos dibujar el mouse como tal y que saquemos la vista superior del mouse, la vista lateral del mouse y la vista frontal del mouse. Este tiene unas dimensiones que fácilmente son, buenas noches, tiene unas dimensiones que fácilmente son trazables en una hoja de papel, de pronto en un tamaño carta, doble carta, y me alcanza ese tamaño para poder expresar toda la información de una manera clara. Sin embargo, ya viendo una vez más, si es un elemento muy pequeño, un clavo, un tornillo, una tuerca, de pronto imaginemos que nosotros trabajamos en una empresa que diseña relojes y nos toca diseñar cada tornillito y cada engrane que lleva, o engranaje que lleva el reloj, con piezas muy pequeñas, para hacerlo con ese mismo tamaño en una hoja de papel. Es como ver, no sé, la punta de una aguja en una hoja blanca. No hay mayor detalle que podamos hacerlo. Necesitamos ampliar la información para que la persona y la persona que lo va a leer y la persona que va a construir puedan poder leer con facilidad la información. Decíamos que esta era una escala de reducción. Y cuando el valor que está antes de los 2 puntos es mayor, entonces se habla de una escala de ampliación. Es decir, el objeto es muy pequeño y necesito expresarlo más grande en la hoja de papel. ¿Listo? Hicimos este paréntesis en vista a que me comentaron, profe, que nunca hemos usado en nuestra vida una escala. ¿Okay? Pero es importante que lo sepamos porque a lo mejor en algún momento de nuestro trabajo profesional nos va a tocar trabajar con algún planito y nos tocará medir algo con un escala. ¿Bien? Entonces, en AutoCAD, nosotros necesitamos mostrar un plano siempre a escala. Porque si por alguna casualidad hay alguna medida que no está presente dentro de ese plano, yo puedo utilizar este instrumento y empezar a medir. Y decir, es que la medida que le faltó son 4 metros y los acabo de medir con el escáner. ¿Listo? Por eso es la importancia de nosotros colocar todos los planos de dibujo técnico a una escala en particular. En este caso, como lo que estamos dibujando nosotros es una edificación, es decir, es un elemento muy grande para que se pueda expresar a su mismo tamaño en una hoja de papel, hay que llevarlo a algo más pequeño y que sea fácilmente manejable. Y eso es lo que trabajamos en AutoCAD con las escalas gráficas, específicamente con algo que se llama las escalas de zoom. Bueno. ¿Listo? Las escalas de zoom a nosotros nos ayudan a establecer una relación de medida de lo que pasa en el espacio modelo con lo que vamos a mostrar en el espacio papel de AutoCAD. Para eso, nosotros necesitamos primeramente entrar dentro del viewport o ventana gráfica, es decir, hacer doble clic aquí adentro para que el contorno se nos convierta en una línea mucho más gruesa. Primeramente, ese es el primer paso. ¿Listo? Doble clic aquí adentro.
para que podamos entrar al espacio modelo. ¿Cómo sabemos que estamos en el espacio modelo? Porque en la parte inferior de la interfaz está el nombrecito que dice modelo o model. ¿Listo? Si estuviésemos en el papel, entonces esa palabra se cambia a paper o papel dependiendo del idioma que tengamos. ¿Listo? Lo encontramos por acá. Perfecto. Cuando ya nosotros estamos dentro de una ventana gráfica, normalmente la barra de navegación debe estar visible. ¿Listo? Esa barrita que casi siempre se encuentra al costado derecho de la pantalla. Si de pronto no se ve, por favor, vamos a irnos a la pestaña superior que dice View o Vista. Y en la parte de la izquierda está un botón que dice barra de navegación o Navigation Bar. Apagamos y prendemos otra vez para ver si esta nos aparece en pantalla. ¿Listo? Ahora sí. ¿Te salió? Porque estamos en el barra. Ahora sí. Vamos entonces, por favor, a irnos a las lupas que tenemos acá, que son las herramientas de Zoom. Y vamos, por favor, a darle un clic a ese listado para ubicar una escala que dice, en español aparecerá como escala de Zoom, en inglés aparece como el Zoom Scale. ¿Listo? Cuando nosotros utilizamos esta modalidad del Zoom, nosotros necesitamos escribir en el programa una especie de fórmula matemática. Y esta fórmula es la que nos va a ayudar a nosotros a poder colocar un plano a escala tal cual como lo estamos nosotros necesitando. Y yo lo voy a colocar acá en el Zoom para que lo veamos también allá atrás. Vamos un segundo. Aquí. Bien. Aquí tenemos entonces la información que es importante mantener siempre a mano cada vez que vamos a aplicar esta herramienta de la escala de Zoom dentro de una ventana gráfica para imprimir un plano a la escala que estamos necesitando. Activamos primeramente, por favor, la escala de Zoom. El Zoom Scale, por favor, hacemos un clic en él y observamos qué es lo que nos pide AutoCAD en la parte inferior. ¿Qué nos pide AutoCAD aquí abajo? Línea de comando. Dice, por favor, introduzca un factor de escala. ¿Listo? En la parte inferior, línea de comando. Cuando activamos, aquí abajo aparece. En la línea de comando, aquí abajo. Y de por favor, y de clave, pónganlo cuando le
Dice entonces AutoCAD, por favor introduzca el factor de escala. Este factor de escala, como decíamos, es una relación de medida, una especie de fórmula matemática que es propia del programa, que nos ayuda a nosotros a establecer la escala de lo que pasa en el modelo con lo que va a pasar ahorita en el papel. Vamos a decir nosotros que este dibujo lo vamos a tener que presentar a una escala de 1:50. Como es una edificación muy grande, la vamos a mostrar en este formato A3 que nosotros configuramos ayer, a una escala 1:50. El factor de escala se expresa de la siguiente manera. Primero va el número 1000, luego barra inclinada o el slash, colocamos el número de la escala seguido de las letras XP. Esto literalmente es una fórmula, ¿listo? Tal cual como aparece ahí, de la misma manera lo tenemos que colocar dentro de AutoCAD. Por ejemplo, si la escala a trabajar es 1:50, el número que está a la derecha de los dos puntos es el que va aquí. El que a propósito yo he colocado en color magenta. ¿Listo? Entonces, si este plano va a escala 1:50, nosotros escribimos 1000 barra inclinada 50 XP, enter para confirmar. Y observaremos que el plano se acerca un poco más hacia nosotros. ¿Listo? Hasta ahora vamos siguiendo el ejercicio. Por aquí también. Sí, por aquí también atrás. 50, sí. Porque la escala que vamos a trabajar es 1:50. Entonces, 1000 barra inclinada 50 XP, enter. Todo corrido y sin espacio. No. Configuración de la página. De una vez modificar. Lo primero que hacemos es modificar la impresora. Y la impresora se llama DS.pdf.ps3. Ya después de la impresora viene el papel. El papel se llama ISO Full A3. Está arriba. ISO Full A3. Deben haber dos. Uno hizo un término vertical y cualquiera de los dos. ISO 420 o 295. O 295 por 4. Sí. Verificamos que el área de ploteo se aparezca brillado como desfase 00. La orientación que dice por 3 o vertical. Correcto. Verificamos que la unidad sea en milímetros y que aquí sea una sound. Donde dice sala. Correcto. Y aquí en los estilos de ploteo para los modelos de impresión, por defecto sale el vamos a desplegar el tabú personal.
Esto va a salir todo el año en clase. Esa es la conclusión que vamos a utilizar en todos. Ya tenemos todo listo. Y decimos este es el cuadro, es la ventana gráfica o el video. Y con la celulitis en azul va a poder tirarla hasta abarcar la mayor cantidad de papel. Ahora ya estamos aquí adentro, doble clic aquí adentro para entrar en un modelo. Un modelo abajo, sí. Vuelve a tirar no, sin darle clic, solamente para colocar que estamos en el paso de. Entonces, ahora sí, buscamos las lupas y buscamos la que se llama subestar. Pero nos hay que estar primero dentro de la verdad. Sí, donde ya en la parte lateral la luz. Ahora que se llama subestar. Vamos a estar. Entonces, perdónenme la interrupción. No, porque lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer ahorita es mover la justicia, todo, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, nos quedamos aquí. Lo que es la escala de zoom, colocamos el factor de la escala, 1000, barra inclinada, el número de la escala, XP, Enter. Todo corrido y sin espacio. No importa si es mayúscula o minúscula, no pasa nada. ¿Bien? Pregunto, si de pronto yo les digo, compañeros, vamos a imprimir ese plano a escala 1:100, ¿cuál vendría siendo el factor de la escala que tenemos que escribir? Pero ¿cómo se escribe? Todo completo. 100 XP, exacto. ¿Listo? De esa manera nosotros trabajamos todas las escalas. Siempre va a ser así. Siempre. ¿Listo? Ustedes recuerdan cuando en los primeros días de clase estuvimos ajustando las unidades del dibujo. Yo les dije, compañeros, las unidades vamos a ponerlas siempre en milímetros, porque nos ayuda a conectar otra temática que va a venir más adelante. Esta es otra temática. Cuando el dibujo está configurado en milímetros, aquí siempre dejamos el número 1000. Es decir, este 1000 representa los milímetros de las unidades. ¿Bien? Porque hay personas que ajustan el plano, el dibujo en metros, otros en centímetros, pero yo particularmente siempre sugiero que todos los planos los dejemos en milímetros porque es la unidad que ayuda a conectar mejor ciertos tópicos a lo largo de todo el estudio del programa. Me parece más sencillo para mí. Sí, por lo menos si estamos en la empresa donde ustedes trabajan, los planos los hacen en metros, entonces aquí ya lo que se coloca es simplemente el número. Si lo hacen en centímetros, entonces aquí solamente 100. ¿Listo? Solo que va a tener las variaciones cuando hagamos de pronto bloques o cuando estemos ajustando la hoja de papel. Lo que hicimos ayer, que las unidades le pusimos milímetros. ¿Listo? En la hoja de papel solamente nos deben salir 2 unidades, milímetros y pulgadas, no más. Por eso, normalmente yo siempre digo, os recomiendo utilizar milímetros porque les va a ayudar a conectar mejor de una manera mucho más sencilla. ¿Bien? Listo. Vamos a hacerlo entonces para ver el cambio que tiene nuestro plano en pantalla. Yo lo voy a hacer por acá. 1050. XP. Enter. ¿Listo? El plano se nos va a acercar un poquito hacia nosotros. En algunos casos puede que el dibujo nos quede por aquí abajo, como si fuese oculto. En otros, por ejemplo, en mi caso, fíjense que me quedó como pegado hacia un lado. A lo mejor en otros hasta se nos puede casi que salir de esta ventana gráfica, es decir, se nos oculta por alguna parte. El único comando o la única herramienta de manipulación que nos sirve para empezar a ajustar la vista correcta sin perder la escala es la manito o el pan. Esta de acá.
el encuadre, la manito o el pan es lo único que a nosotros nos va a ayudar a poder centrar correctamente el dibujo sin perder la escala. Si utilizamos otra herramienta, de pronto otro tipo de zoom o algo, la escala se pierde y hay que volver a repetir el proceso. ¿Listo? Entonces, la única herramienta que nos permite manipular el contenido sin perder la escala es el encuadre, la manito o el pan. Es lo único. ¿Listo? Entonces, dependiendo dónde les haya quedado su dibujo, activemos por favor o utilicemos el scroll del mouse con un clic sostenido y centremos nuestro dibujo lo mejor que podamos en la hoja. ¿Listo? Ahí se pierde la escala y hay que volverlo a repetir. Sí. Ojo, atentos acá. Un segundo aquí. Este plano ya nosotros lo colocamos a la escala de 1 a 50. ¿Listo? Si por alguna casualidad, déjame sentar. Si por alguna casualidad a mí se me va el dedo en el scroll y lo acerco y digo, ay, le voy a dar otra ruedita hacia atrás como para regresarlo, ya la escala se perdió. Y hay que volver a repetir el proceso del zoom escala. Hay que volverlo a repetir porque no va a quedar exactamente 1 a 50. Puede que quede 1 a 49, 1 a 51, 1 a 50.5, pero no va a quedar exactamente 1 a 50. ¿Bien? Cuando ya hemos centrado correctamente nuestro plano, hacemos doble clic en la parte gris de la hoja para salirnos y que no se nos vaya a alterar la escala. ¿Listo? Y cuando ya eso está, simplemente control P para imprimir. Cuando ya todo está correctamente ajustado, simplemente control P para imprimir. Perfecto. Cuando nosotros le damos control P para imprimir o le damos clic a la impresora que está en la parte superior, observemos que la ventana emergente es la misma que vimos ayer al momento de ajustar la hoja. Prácticamente es idéntica. Lo único que cambia aquí arriba es donde dice impresión o ploteo. Anteriormente decía configuración de la página. ¿Listo? En esta parte lo ideal es verificar que todos los elementos hayan quedado correctamente configurados como lo hicimos ayer. La impresora, que sea la de WGA PDF, la hoja isofusibilidad 3, el área de ploteo, presentación o layout, 0 y 0 en el desfase de impresión, escala 1:1 en milímetros, orientación vertical y el estilo de ploteo o los colores de ploteo monocromático, ¿vale? Si todo está correcto, vamos a darle una vista previa. En el botón inferior izquierdo que dice Preview, vamos a dar vista previa y vamos a empezar a corroborar si todo lo que hemos hecho está correcto hasta este momento. Hasta este momento, ustedes aquí pueden verificar que los grosores nos hayan quedado bien, que todos los colores, en este caso, sean blanco y negro. Ahí sí le podemos dar rojito, no pasa nada. Si hay algo que nos quedó en una capa incorrecta, AutoCAD no los va a mostrar ahí porque lo más seguro es que el grosor nos salga distinto. ¿Listo? Entonces, si ya todo está correctamente mostrado en este plano, simplemente vamos a darle a la impresora que está debajo de la letra A de AutoCAD, en la esquina superior izquierda, a la impresora, y nos va a salir la última ventana emergente que es para guardar el archivo. Ustedes deciden dónde lo van a guardar, en mis documentos, en el escritorio, en la USB, en una memoria extraíble, en carpeta de descargas, donde ustedes quieran. Bien, yo lo voy a dejar ahorita en el escritorio para encontrarlo más fácil. Le pueden cambiar el nombre del documento. Yo le voy a poner plano número 1. Él va a procesar un momentito la información y al final el plano ya les va a quedar listo en formato PDF y en este caso blanco y negro porque le dijimos nosotros que la impresión iba a ser blanco y negro. Bien. Un paréntesis en cuanto a este planito en PDF.
a veces nosotros tenemos algún lector PDF específico en nuestro computador. Si no estoy mal, todos los equipos de laboratorio deben tener el Acrobat Reader y abre el PDF por defecto. No sé si funciona con otros lectores PDF, como por ejemplo el Nitro PDF, que es también popular en el mercado. Solamente sé que funciona con el Acrobat PDF porque, digamos, en la casa yo lo tengo y lo he podido revisar. No sé si en otro funciona. Si uno abre un PDF en el explorador, por ejemplo, en Google Chrome, en Mozilla, en Edge o en cualquier otro explorador, creo que no funciona lo que voy a mostrar en este momento. Observemos que en este programa encontramos unas herramientas que están en el costado izquierdo. La primerita son como dos hojas, una sobre otra, luego está el símbolo de los marcadores, hay un clip y debajo del clip está un símbolo de las capas. Por favor, hagamos un clic un momentito ahí en el símbolo de las capas. El programa, en este caso Acrobat, él va a reconocer las capas que están en uso en este documento y ustedes pueden desde el mismo PDF prender o apagar información sin necesidad de volver a generar otro plano distinto en AutoCAD, por si acaso. ¿Bien? Pueden de pronto apagar aquí que si mobiliarios, que si los pisos, que si el sombreado e imprimir de una vez el plano sin necesidad de irnos otra vez a AutoCAD y apagar capas o prender capas o hacer algo similar a eso. ¿Bien? Entonces, esto yo por lo menos lo he corroborado con el Acrobat Reader. No sé si funciona con otros lectores PDF. Habría que ver si algún lector PDF que no sea este que tengamos en el computador tenga esa herramienta de leer las capas con que venga un programa. ¿Listo? Como por si acaso. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, dudas, preguntas, inquietudes de la impresión en PDF. ¿Cómo vamos? ¿De 5 cuánto? Okay. ¿Preguntas hasta ahorita? Este proceso de lo que es el espacio papel lo vamos a aplicar de aquí en adelante en las dos actividades que nos van a faltar dentro de nuestro curso. Es decir, para, según la planificación, si la memoria no me falla, el próximo martes vendría siendo la segunda actividad. Creo que si la mente no me falla, creo que es el martes de la sesión número 2. Pero empezamos con entregar. Perdón, entregar. Ya cuando más. Perdón. Todavía no está visible para ustedes. Ese es lo difícil de este segundo examen. No, mentira, no es difícil. ¿Listo? Igual yo la voy a mostrar ahorita. Es algo bastante sencillo. Es una pieza vista desde arriba, desde el frente y un corte o sección. Lo más seguro es que en el transcurso de mañana sábado yo le pase a Camila la información de ese planito para que lo vayamos dibujando, ¿ok? No es completo, ¿listo? Pero sí necesitamos llevar siempre mucho orden en el dibujo porque vamos a tener que aplicar capas, vamos a tener que hacer un espacio de papel, colocar ese planito a escala, le vamos a colocar texto, le vamos a colocar acotamientos, lo vamos a imprimir en PDF, aunque el contenido a dibujar es mucho menor en comparación a lo que hicimos hasta ayer. La cantidad de elementos que vamos a incorporar dentro de esa actividad es más de lo que hicimos anteriormente, ¿bien? Pero honestamente la actividad no es completa, por si acaso, ¿listo? Para que de pronto no les vaya a quitar el sueño este fin de semana, ¿bien? Listo. Hasta ahorita, más preguntas, inquietudes, comentarios de este espacio papel. Listo. Ojo, se vale volver a preguntar cuando nos toque volver a imprimir, ¿vale? Porque yo sé que el espacio papel, al principio, nosotros vamos agarrando ciertas ideas, pero es probable que algunos de los pasos, porque estoy consciente de que lleva ciertos pasos, cierto procedimiento, puede que algo se nos vaya. Si algo se nos va, enseguida, profe, ¿puede volver a repetir? Es que se me olvidó el paso de hacer tal cosa. Y siempre con el mayor gusto, siempre volvemos a ese punto, ¿vale? Para que no nos vaya a quedar de pronto ningún vacío en la parte del conocimiento del programa. Bien, vamos a ver si lo tengo por aquí un segundo.
De todas formas, les adelanto, ¿listo? Este no es el definitivo, esto es lo que estaba en el curso anterior, me toca hacer el ajuste correspondiente para este curso. Nosotros vamos a realizar esto, ¿listo? No lo vamos a hacer en 3D, esto es simplemente la vista tridimensional de la pieza 2D que nos va a tocar dibujar. Literalmente lo que vamos a hacer es este plano que está acá. Observemos que está la vista superior de la pieza, la vista frontal de la pieza y la vista en corte o sección de la pieza. Esto es todo lo que hay que hacer. ¿Listo? Observemos que en comparación con lo que hicimos en el examen 1, creo que es 50% menos de cosas a dibujar, creería yo. ¿Listo? Sí, hoy vamos a aprender a hacer eso. ¿Listo? Ojo, cuando vayan a hacer esto, por favor, vamos a tener siempre la precaución, digámoslo así, en que las tres vistas siempre estén completamente alineadas una con la otra, ¿vale? Porque esto dentro de dibujo técnico se conoce como la proyección ortogonal. Y la proyección ortogonal se basa mucho en lo que es la correspondencia de vistas de una con la otra. ¿Qué quiere decir? Que lo que está pasando en la vista superior en alguna medida se relaciona con lo que pasa en la vista frontal. Es decir, si esto mide en ancho, no lo sé, 100 unidades, este mismo ancho se repite acá. Si estas circunferencias tienen un diámetro de 50, vamos a inventarnos el valor, este mismo ancho de 50 debe ser este. No puede ser ni más ni menos. ¿Listo? Sí, debe estar completamente alineado uno con la otra. Entre esta y esta, como la separación, no, esa se la dan ustedes. ¿Listo? Obviamente, cuando van a llegar a esta parte final, se van a dar cuenta cuál va a ser la separación, porque cuando le coloquemos la escala a esto, ustedes van a decir, es que tengo que pegar más las vistas. Y ustedes mismos van a tener que ir ajustando más arriba o más abajo. ¿Bien? Listo. Entonces, observemos que literalmente no es algo complejo, es algo muy sencillo. Aquí está la vista superior, la vista frontal con ciertas características y está una vista de corte o sección. Bien, básicamente esto es lo que vamos a presentar en la actividad de la semana entrante y con el favor de Dios, pues mañana en el transcurso del día, posiblemente en horas de la tarde, yo sí le pase a Camila ya el dibujito completamente limpio para que ustedes vayan adelantando. Bien. Listo. Vamos entonces nosotros a nuestro siguiente punto, que viene siendo lo que es el acotamiento en AutoCAD. Con mucho gusto. ¿Listo? Empecemos con el siguiente ejemplo. Imaginemos que nosotros nos vamos a mudar a una casa, a un apartamento este fin de semana. Gracias. ¿Alguien falta por firmar la lista de hoy? Las que llegaron tarde. ¿Listo? Bien. Pongamos el siguiente ejemplo. Nosotros este fin de semana nos vamos a mudar a una nueva casa, un nuevo apartamento. Pero resulta que las habitaciones solamente tienen el hueco para colocar el closet, pero no tienen el closet. Y ustedes dicen, es que nos va a mandar, creo que nos va a tocar mandar a hacer un closet nuevo para poder colocar la ropa y todo lo que tengamos que hacer. Resulta que ustedes se pusieron a investigar por internet y hasta luego. Y dentro de las imágenes se encontraron un closet bien bonito, que tenía unas puertas y tenía unos entrepaños y tenía un gavetero, etcétera, etcétera. Tenía de todo. Lo que a ustedes les guste para los closets, así estaba la imagen. Con gusto, una feliz noche. Resulta que ustedes imprimen esa hoja y van a donde trabaja el carpintero de su confianza. Y el carpintero dice, que este es un closet muy bonito. ¿Qué es lo primero que les va a pedir el carpintero? Las medidas, obligatoriamente. ¿Por qué creemos nosotros que el carpintero lo primero que nos pide es la medida? ¿Qué hace él con la medida para al final tener el closet listo? Los cortes, de pronto, la cantidad de material que va a necesitar, de pronto en su mente, no sé por qué los carpinteros son muy buenos en eso, uno le muestra una imagen y uno le dice, mire, tanto por tanto, y ellos enseguida en su mente, parece que de una manera instantánea, todas las piezas empiezan a como que a ponerse en las láminas que compran en las distribuidoras de madera
y dice, ah, es que me voy a gastar unas 5 láminas para hacer el closet. ¿Listo? Y puedes decir, ah, si son 5 láminas y cada lámina vale tantos pesos, voy a necesitar también el pegamento, los tornillos, la instalación, bla, bla, bla. Entonces tu closet te va a salir en tantos pesos. Es decir, con la medida, también esa persona puede establecer o darnos a nosotros una cotización de cuánto nos va a salir, en este caso, el trabajo del closet. Las medidas siempre forman parte de un elemento importante en dibujo técnico, ya sea porque es un elemento real y nosotros lo vamos a pasar en digital bajo el programa de AutoCAD, o porque es algo que está en proyecto y al final se va a construir. ¿Listo? Con cualquiera de esas dos modalidades estamos conscientes del uso o la necesidad que tiene el acotamiento en el dibujo técnico. Para eso, por favor, vamos a entrar, las personas que de pronto no lo tengamos ahorita a mano, en la sesión número 10 y vamos a descargar el archivo que se llama muestra para explicar acotamientos, sesión número 10. Dice archivo de muestra para explicar acotamientos. Lo abrimos, por favor, y deberíamos estar viendo, ya se nos muestra por acá. Y deberíamos estar viendo esto en nuestras pantallas. Ya tenemos todo esto en pantalla, por aquí, por acá también, compañeras también. Ya casi. Bien, mientras terminamos de abrir. El acotamiento es un elemento nuevo que vamos a incorporar en el dibujo técnico. Y como todo elemento nuevo, tiene que llevar una capa específica para guardar esa información. Es decir, el acotamiento no es muro, no es silla, no es achurado de piso, no es texto. El acotamiento es acotamiento y tiene que llevar su capa en particular. ¿Listo? Todo lo tenemos que ordenar siempre de manera correcta en un dibujo en AutoCAD. Decíamos nosotros que cuando ayer estuvimos revisando el texto, decíamos que el texto forma parte de un grupo de comandos que se llaman los comandos de anotación. El acotamiento también forma parte de los comandos de anotación. Vamos a buscar, por favor, el icono que nos va a ayudar a empezar a incorporar acotamientos dentro de AutoCAD. Vamos a dirigirnos, por favor, a la cinta de opciones, pestaña inicio, la sección de anotación y vamos a buscar el icono que aparece en la parte superior derecha. Tiene un acotamiento donde la flechita está en color celeste. Este que tenemos aquí, por favor. Está pegadito al botón de las capas. Encontramos todos ese icono. Por favor, despleguemos ese listado. Y estos son todos los tipos de acotamiento que nosotros podemos aplicar en un dibujo aquí en AutoCAD. Literalmente el proceso de incorporar cotas en el dibujo bajo este programa es una herramienta muy sencilla, honestamente lo es. Pero a veces, el hecho de que sea a veces tan fácil, puede que nosotros se nos olviden ciertos criterios que son importantes en el dibujo técnico, ¿vale? Cuando de pronto a nosotros ya nos toque en un escenario un poquito más formal, más real, de pronto un escenario en el trabajo, en el que tengamos que acotar un plano, y no tenemos 100% las nociones claras, nos va a tocar de pronto revisar un libro sencillo de dibujo técnico para ver cómo es el proceso de acotamiento, ¿vale? Pero en sí el proceso para incorporar las cotas aquí con el programa de AutoCAD es bastante sencillo. Tenemos entonces esta gama de tipos de acotamiento para incorporar en el dibujo técnico. Vamos describiéndolas rápidamente de arriba hacia abajo. Perdón, tenemos la primera, que es un acotamiento lineal. Este acotamiento lineal a nosotros nos permite incorporar una cota solamente en el sentido horizontal o en el sentido vertical. Es decir, si por algún motivo existe un segmento que es
de pronto como forma de triángulo y nosotros queremos acotar, vamos a decirlo en este caso, la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ese acotamiento lineal solamente nos permitirá acotar o el sentido horizontal de la línea o el sentido vertical de la línea. Solamente nos permite hacer esos dos tipos de acotamiento, horizontal o vertical. El proceso es sencillo, simplemente con un clic en pantalla decimos de dónde hasta dónde vamos a acotar y simplemente ubicamos la cota en pantalla. Básicamente si funciona ya la vamos a probar. Siguiente, acotamiento alineado. Aquí sí, si necesitamos en este caso saber cuál es la medida de la hipotenusa de ese triángulo, ya que es una línea inclinada, entonces este tipo de acotamiento que se llama alineado es el que nos va a ayudar a incorporar una cota paralela a esta línea. Luego tenemos acotamiento de tipo angular. En este caso, seleccionamos las dos líneas a las cuales le queremos colocar cuántos grados tiene de abertura o de amplitud dos segmentos y nos dice cuántos grados, ya sean enteros o decimales, tiene esa figura o esas dos líneas en el trabajo. Perdón. Luego tenemos la longitud del arco. En este caso, la longitud del arco es cuánto mide esa curva de principio a fin siguiendo la trayectoria curva, valga la redundancia. Luego tenemos el acotamiento de radio. Cuando tenemos una circunferencia, un arco, nosotros podemos incorporar la cota y saber cuánto es la distancia del centro a cualquier punto de la línea curva de esa figura. Tenemos luego la parte del diámetro. El diámetro es el segmento completo que une dos puntos de una circunferencia, pero pasando por el centro. Geométricamente, el diámetro es 2 veces el valor del radio. Luego tenemos una que se llama, en español aparece como coordenada, en inglés aparece como el ordinary. Este acotamiento lo que nos hace a nosotros es ubicar la distancia de un punto específico del espacio con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Este es el único acotamiento, ya que acotamos una coordenada, donde la posición geográfica que tiene un dibujo en el plano influirá en el resultado del valor de la cota y ya lo vamos a ver en un momento. Por último, tenemos una que se llama el recodo, en inglés aparece como el jog. Este nos ayuda a incorporar un radio también en pantalla, pero con unas características visuales distintas. A diferencia de un acotamiento del radio, el radio básicamente siempre va a estar amarrado al centro. Es como si fueran las manecillas del reloj. Si este es el centro de las manecillas del reloj, el radio solamente se va a poder ubicar de esta manera. En el caso del recodo, yo puedo colocar una línea como si fuera una letra Z o como un zigzag y me va a permitir también incorporar el radio en una figura. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces, por favor, con la primera y vamos a acercarnos un poco a la figura del cuadrado que tenemos a nuestra izquierda. Comencemos con esta figura del cuadrado y vamos a emplear la primera herramienta de acotamiento lineal. Activamos, por favor, el acotamiento lineal y AutoCAD nos dice que, por favor, especifiquemos el primer punto desde donde voy a empezar a acotar. Vamos a acotar ahorita de aquí, perdónenme cambiar el color un segundo. Desde este vértice inferior izquierdo a este vértice inferior derecho. ¿Listo? Entonces, simplemente hacemos un clic en esa esquina, clic en la siguiente esquina y observamos que lo que nos falta es posicionar la cota en el espacio de trabajo. Vamos a ubicarla por debajo de la figura más o menos a esta distancia. ¿Listo? Y a todos nos tiene que medir 15 unidades ese segmento horizontal. Hagamos lo mismo con el segmento vertical, pero el que está en la parte izquierda, por favor. Es decir, acotamos esta parte de la figura. Y nos tiene que medir ¿cuánto? 15 también. ¿Listo?
Dentro del dibujo técnico, cuando la figura es sencilla, básicamente nosotros colocamos un acotamiento horizontal y un acotamiento vertical. Normalmente los acotamientos horizontales se ubican por debajo de la figura y los acotamientos verticales normalmente se ubican a la izquierda de la figura. Ya cuando el elemento es mucho más complejo, ahí sí se van a dar cuenta ustedes que los 4 lados de la figura o toda la parte o todo lo que es el envolvente de la figura, vamos a tener que colocarle acotamiento. ¿Listo? Porque a lo mejor la información que aparece a la derecha no es la misma que aparece a la izquierda, ni la de arriba es la misma que nos aparece abajo. En ese caso, ahí sí va a ser completamente válido colocar acotamientos en las 4 partes que tiene la figura. Vamos a acotar, por favor, ahora el rectángulo que tenemos a la derecha de este cuadrado. Pero en este caso, vamos a ubicar las cotas por dentro de esta figura, por favor. Cuando nosotros tengamos la necesidad de incorporar cotas al interno de una figura, hay que tener un detalle importante. Aquí yo hice algo a propósito. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo aquí con estas 2 cotas? Literalmente crucé los números. Creo que es difícil leer cuánto es la cota horizontal y cuánto es la cota vertical. ¿Listo? Este tipo de situaciones no debe ocurrir en un plano de dibujo técnico, porque entonces literalmente no estamos haciendo nada. Lo máximo que podemos nosotros, vamos a decirlo de esa manera, lo máximo que podría estar permitido para un acotamiento es que solamente las líneas de las cotas se crucen, solamente, ¿listo? Y ahí no pasa nada. Es decir, algo como lo que voy a hacer en este instante. ¿Listo? Observemos que acá el número no se toca con ninguna de las líneas, sino son solamente las 2 líneas quienes se están cruzando. ¿Listo? Esto sería lo más recomendable para un plano, para no empezar a generar algún error de lectura que pueda haber en un plano. Recordemos que nosotros como dibujantes o como proyectistas no nos podemos dar el lujo de que alguien cuando vaya a construir ese rectángulo interprete la medida que él crea que sea. No podemos darnos ese lujo. Un plano tiene que ser básicamente leído de la misma manera por cualquier persona que pueda agarrarlo en sus manos. ¿Bien? Listo. Vamos entonces a utilizar el siguiente tipo de acotamiento. Acotamiento alineado. Y para eso tenemos un triángulo a la derecha de ese rectángulo. Vamos a medir ahorita el valor de esta línea inclinada y vamos a colocar la cota por fuera de la figura. ¿Listo? ¿Cuánto nos mide esa hipotenusa? 34.5. A todos nos mide 34.5. ¿Alguien le da más o menos? Vamos bien. Acotemos de una vez los 2 catetos de este triángulo, la parte horizontal por debajo, la parte vertical hacia la derecha, por favor. ¿Cuánto nos da la horizontal y cuánto nos da la vertical? 28.2 y la vertical 19.8. Es decir, vamos bien hasta ahora todos. Probemos el siguiente tipo de acotamiento, por favor. Acotamiento angular. Para el acotamiento angular, observemos que el cursor se colocó como un pequeño cuadradito, es decir, nos toca seleccionar las 2 líneas a las cuales le queremos empezar a colocar el acotamiento. Vamos nosotros a acotar, por favor, el ángulo que está en la parte izquierda del triángulo. Es decir, nos toca seleccionar la línea horizontal y la hipotenusa, por favor. Y ubicamos la cota más o menos al interno de este triángulo. ¿Cuánto nos da ese ángulo? 35 exactos o tiene decimales. Nos da exacto. ¿Listo? Vamos también, por favor, en el rectángulo y en el cuadrado, vamos a acotar por lo menos 2 esquinas para ver cuántos grados tienen esas figuras en las esquinas. Las esquinas que ustedes quieran.
Y hasta ahorita, pues creo que todos los ángulos de ese cuadrado y ese rectángulo deben ser de 90 grados, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta ahorita, compañeros? ¿Preguntas, comentarios? ¿Bien? ¿Bien? ¿Por acá también? Perfecto. Sigamos entonces con la siguiente. Longitud del arco. Y para longitud del arco vamos a utilizar esta porción de circunferencia que tenemos acá en pantalla. Aquí lo que necesitamos solamente es tocar la curva y AutoCAD nos genera una cota siguiendo esa misma línea y vamos a colocarla, por favor, por fuera de la figura. ¿Cuánto es la longitud de este arco? 31.42. Observemos que antes del valor numérico se coloca una simbología como una semicircunferencia. Esto nos ayuda a nosotros a leer más fácilmente que lo que estamos acotando es la línea curva como tal. ¿Bien? En esta misma información, perdón, en este mismo dibujo vamos a acotar el valor del radio, es decir, vamos a utilizar el siguiente tipo de acotamiento. Para esto solamente tocamos lo que es la curva y luego posicionamos el valor del radio donde nos parezca más apropiado para el dibujo. ¿Cuánto es el valor del radio en este caso? 20. ¿Listo? Con la misma información del radio vamos a acotar, por favor, la circunferencia que tenemos en la parte izquierda. Pero esa cota la vamos a ubicar por fuera de dicha circunferencia. ¿Cuánto nos da el valor del radio? 13. ¿Listo? Observemos que en el caso de los radios, antes del valor numérico se coloca la letra R en mayúscula, dándonos referencia que es el radio lo que estamos mostrando en este caso. Probemos ahora la siguiente, el diámetro. Para el diámetro toquemos la misma circunferencia y ahora posicionamos la cota donde a ustedes les parezca mejor, ya sea por dentro o por fuera. ¿Cuánto nos da el valor de ese diámetro? 26. ¿Listo? Ya sabemos que el valor del diámetro siempre es el doble del radio. En el caso del diámetro, observemos que antes del número se coloca esa letra griega que se llama phi, que nos ayuda a indicar o a leer que es propiamente el diámetro de una figura. Vamos con el siguiente, que sería el de la coordenada. Y para ello vamos a utilizar la otra figura que está un poco compuesta, la que tenemos aquí a la derecha. Es la última que tenemos acá. Bien. Antes de aplicar este comando, porfa, vamos a aprender en la parte inferior restricción ortogonal. Es decir, que el F8 esté activo en este momento, para que la línea nos quede un poco mejor. Activamos nosotros el comando de el acotamiento tipo coordenada y vamos nosotros, por favor, a acotar este vértice de la figura. ¿Listo? Aquí solamente este comando nos permite tocar un único punto y ustedes deciden si van a acotar colocando una línea horizontal o van a acotar colocando una línea vertical. ¿Listo? Vamos a colocar ahorita primero la horizontal y vamos a darnos cuenta qué es lo que hacemos con este comando. Cuando nosotros acotamos este punto y movimos el cursor hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cuál fue el valor que apareció ahí? 99.16. En este caso, esta información que está acá es la distancia que hay de este punto con respecto al eje X. Es decir, desde aquí hasta la línea de X hay 96.16 unidades. Pero 99.16. Hagamos lo mismo, por favor, pero ahora colocando la línea en el sentido vertical para ver cuánto es la distancia con respecto al eje Y. ¿Cuánto nos da ese valor? ¿Cuánto? ¿Listo? 297.21. ¿Qué es lo que nos está diciendo el programa ahora? Que este punto se encuentra de la coordenada Y separado 297.21 unidades. ¿Listo?
Hagamos algo con esta figura que tenemos en color azul. Vamos, por favor, a copiarla y la vamos a pegar más o menos como por aquí. ¿Listo? La copiamos y la pegamos más o menos por este lado y vamos a volver a acotar con el mismo tipo de acotamiento, el mismo punto de la figura para ver el resultado que ahora obtenemos en pantalla. Sí, el mismo punto, sí, señor. En mi caso, ese punto con respecto al eje X está a 197.9 y el eje con respecto al eje Y está a 427.06. En este caso, a todos nos tuvo que haber salido una distancia diferente, porque nosotros lo pegamos en cualquier parte del espacio. Bien, aunque la figura en cuanto a contornos mide exactamente lo mismo, la posición geográfica acaba de cambiar, por lo tanto, el valor de la coordenada de ese punto también ha cambiado. Entonces, este es el único comando de acotamiento que a nosotros, mejor dicho, donde interfiere la posición geográfica de un objeto en el espacio de AutoCAD. ¿Listo? Ahí sí va a tener un resultado distinto en cuanto a las cosas que vayamos a aplicar. ¿Bien? Hasta ahora, compañeros, compañeras, preguntas con este otro acotamiento. ¿Vamos bien? Probemos la última, la que es el recodo o el que se llama job. Antes de yo darle clic, voy a posicionar un momentito el cursor para que me aparezca esta ilustración en pantalla. Yo creería que este acotamiento tipo recodo es el único en AutoCAD que tiene la necesidad de yo darle 4 pasos para poder llegar al resultado. Observemos que los anteriores eran o 2 clics o 3 clics. Creo que más de ahí no pasaba. ¿Listo? En este caso necesito por lo menos dar 4 informaciones que son 4 clics para poder realizar el acotamiento de un radio bajo estas características. El orden de estos numeritos que están en color verde es el orden, valga la redundancia, en cómo tenemos que suministrar la información. Clic número 1, seleccionar la curva que vamos a acotar. Clic número 2, indicar el final de la línea de acotamiento. Clic número 3, posicionar el valor de la cota, es decir, el número. Y clic número 4, posicionar el zigzag dentro de la pantalla. Son 4 clics que hay que hacer para poder llegar a este resultado. Y ya lo vamos a probar. Vamos a hacerlo, por favor, con la circunferencia. Pero para ello, para no mezclar tanta información acá, esta circunferencia vamos a copiarla un poco para arriba. Y creamos una circunferencia nueva aquí arriba. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a aplicar un acotamiento tipo recodo a esta circunferencia. Clic número 1, la figura que vamos a acotar. Clic número 2, el final de la línea de zigzag. El final lo deciden ustedes. Si el final de la línea va a estar por aquí, si va a estar por arriba, por debajo, a la derecha, el lugar de esa línea de acotamiento la decidimos nosotros como dibujantes. Yo la voy a colocar el final a esta parte izquierda del dibujo. Clic número 2, posición del valor del radio. Ustedes deciden también en qué parte del dibujo van a colocar esto que dice radio igual a 13. Con un clic confirmamos posición. Y por último, el cuarto clic es la posición del zigzag o del quiebre de la línea. Nosotros también decidimos en qué parte del dibujo vamos a colocar ese zigzag. Y el valor del radio debería ser el mismo que acabamos de hacer hace rato, es decir, un radio igual a 13. Solo que observemos que la línea de acotamiento tiene unas características distintas a las que veíamos anteriormente. Cuando utilizábamos el acotamiento del radio, era como las manecillas del reloj. Estaban amarradas al centro y del centro se movían a cualquier lado. En este caso no.
la forma o la posición de la línea del radio es completamente libre según el dibujante, Daniel. Normalmente podríamos utilizar este tipo de acotamiento cuando al momento de realizar una cota de tipo radio, al ponerla ya sea por dentro o por fuera de la figura, ustedes consideran que eso puede entorpecer la lectura del objeto. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos más o menos algo como esto. ¿Listo? Vamos, permítame inventar algo por aquí un segundo. Imaginemos que es esta figura. Y cuando nosotros coloquemos algún acotamiento de tipo radio, y ustedes observan que a lo mejor esta línea les puede llegar a entorpecer la lectura de la figura, lo más recomendable es utilizar este otro tipo de acotamiento. ¿Listo? Es como que el caso de emergencia, en caso tal de que este acotamiento les vaya a generar alguna mala interpretación de la figura. Ahí creo que sería válido utilizar el otro tipo de acotamiento. Bien, de resto, creo que podríamos utilizar este si dentro de la figura no hay mayor información. Bien. Hasta ahorita, compañeros, ¿cómo vamos con estos acotamientos? Bien. Ahora tenemos por aquí, creo que nos da las 10. Solo porque es viernes. Porque es viernes y el cuerpo lo sabe, dice el libro, ¿cierto? Pero es porque ya estamos cansados y ya queremos dormir. ¿Listo? ¿Quién va a dormir? ¿Quién va a dormir? Todos. Tanto juicioso, muy no. Es el grupo más juicioso que yo he tenido en toda la historia de la organización. ¿Listo? Bien. Creo que en los minutos que nos quedan nos va a dar la oportunidad de ver un tópico más, es muy cortico, relacionado con acotamiento. Y el lunes vemos, perdón, el martes, ya iba a venir el día. ¿Listo? Y el martes quiere decir que entonces la evaluación es el día miércoles. ¿Listo? Se salvaron. ¿Listo? Ya yo estaba esperanzado. El martes. ¿Listo? No. Bien. Y nosotros revisamos la guía de ejercicio número 3, cuando estábamos realizando el dibujo de los muros, nosotros nos dábamos cuenta que a los 4 lados de esa representación de vivienda habían como muchos acotamientos lineales que estaban pegados uno con el otro, ¿cierto? Resulta que eso no se hace literalmente con puros acotamientos lineales pegados uno con el otro, porque correremos el riesgo de que esa línea que parece que fuera única empiece a verse más arriba o más abajo. Eso literalmente nosotros lo hacemos con una variante del acotamiento lineal que se llama un acotamiento de tipo continuo o continuado. Para eso, para poder aplicar un acotamiento continuo o continuado, obligatoriamente tenemos que tener en pantalla un acotamiento lineal. Si no hay un acotamiento lineal, no podemos aplicar este tipo de cosas, ¿vale? Para aplicarlo, nosotros vamos a utilizar esta figura. Y vamos a borrarle estas dos cotas que tenemos acá un momentico, por favor. ¿Vale? Vamos, por favor, a esta figura, a acotarla con un acotamiento lineal, este segmento que estoy señalando ahorita, y vamos a colocarlo en la parte izquierda. Ojo, antes de hacerlo. Vamos a acotarlo, dice, uy, profe, que te habla muy lento. ¿Listo? Antes de hacerlo, vamos a tomar la precaución de acotarlo, y ya vamos a ver ahorita por qué. De abajo hacia arriba. ¿Listo? Hagamos, por favor, un acotamiento lineal de ese segmento de abajo hacia arriba y ya vamos entonces al siguiente paso. ¿Cuánto mide ese segmento? 20, ¿cierto? ¿Por qué dije yo ahorita que acotáramos de abajo hacia arriba? Resulta que la variante que vamos a estudiar ahora sigue el último punto o continúa desde el último punto que nosotros hayamos realizado el último acotamiento lineal. ¿Qué quiere decir? Nosotros acotamos de abajo hacia arriba. El último punto del acotamiento fue este de acá, ¿cierto? Quiere decir que ese comando va a empezar a acotar de aquí
hacia arriba. Si hubiésemos invertido el orden, es decir, primero arriba y después abajo, el programa va a creer que vamos a acotar es hacia abajo. Entonces, esa es la única, digamos, detallito que hay que tener muy en cuenta. Si por alguna casualidad a mí se me olvidó y yo cambié el orden, no pasa nada porque se puede también dar un nuevo punto de partida por si acaso. Bien, vamos a dirigirnos, por favor, en la parte superior, en la pestaña que se llama Anotación o Annotate, en la sección que corresponde a las dimensiones o a las cotas, ubiquemos este icono que está casi en el medio y parece que tiene dos cotas lineales que están pegadas. Ubiquemos por favor ese icono. Si desplegamos el listado observarán que hay dos, uno que se llama continuo y el otro se llama línea base. Vamos ahorita a utilizar es el continuo. Vamos por favor a hacer un clic en acotamiento continuo o continuado. Y ahora simplemente lo que hacemos es darle clic en los puntos finales donde queremos que llegue la cota y cuando no haya más que acotar, simplemente le damos escape para cancelar. Vamos a repetir exactamente lo mismo en la parte derecha de la figura y en la parte superior de la figura, por favor. Y la figura no tiene que quedar más o menos como lo tenemos ahorita en pantalla. En la parte izquierda debe medir 20, 35 y 15. En la parte derecha debe medir 15 y 55. Y en la parte superior de izquierda a derecha, 10, 10, 15 y 20. Nos perdimos, repetimos todo. ¿Ok? Repetimos las horizontales. Ajá, las horizontales, como ya decíamos, necesitamos una cota lineal primero. Yo voy a acotar primeramente este pedacito utilizando como referencia este punto y este punto, no pasa nada. ¿Listo? Ya tengo esa primera cota, ahora activo acotamiento continuado y lo que hago es clic en los puntos finales y ya tengo la cota continuada en la parte superior. En este caso, ustedes se pueden acercar tanto como quieran a esas líneas y se van a dar cuenta que cada punta de flecha coincide exactamente una con la otra. No hay ningún tipo de desfase entre una. ¿Sí? El tamaño lo vemos en lunes. Es como cuando ustedes ven la novela los viernes y lo dejan en suspenso hasta el lunes. ¿Qué pasa el lunes? ¿Listo? O cuando termina la última temporada de una serie. ¿Bien? Listo. Por ahorita vamos a hacer una pausa. Bien, guardamos por favor cambios y nos encontramos nuevamente el próximo martes, 8 de la noche. Como les comentaba, mañana, lo más seguro en el transcurso de la tarde, yo comparto con Camila el planito que nos va a servir para empezar a dibujar la figura de la actividad del próximo miércoles, para que vayamos adelantando y yo creería que el lunes, ya yo termino el instructivo. Si lo termino el lunes, yo se lo paso el lunes. Si no, ya me toca pasárselo el martes por la mañana. Bien, pero voy a intentar de poderlo terminar o de poderlo actualizar el día lunes y yo se lo paso para que empiecen a ver cuáles van a ser cada uno de los tópicos que vamos a evaluar en él. Bien. Listo, compañeros. Entonces, no les quito más tiempo de su jornada el día de hoy. Les deseo que todos tengan un buen fin de semana largo, que descansen, que no se olviden del profe de AutoCAD, que hagan muchos dibujos y nos vemos el próximo martes. Yo pasé esta asistencia el día viernes. Ya son los mismos. Sí, te tocará. A ver que haya una lista así, no se pueden olvidar. Porque si yo ahorita pongo eso. Una feliz noche, compañero, y feliz regreso a casa. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos el martes.